consider the agenda green. Thank you. If you don't mind, allow me to start our work, or rather continue our work. We will now consider the relevant matters of Brics activities, first of all in the area of economy and the humanitarian sphere. We will listen to reports by the heads of the relevant agencies of our group, namely the President of the New Development Bank, Madam Dilma Rousseff, as well as the Chair of the Business Council, Mr. Katirin, the Chair of the Interbank Cooperation Mechanism, Mr. Shuvalov, and the Chair of the Women's Business Alliance, Madam Nesterova. World trade and the global economy in general, as stated before, are undergoing significant changes. We should point out a positive factor. The center of business activities is gradually shifting towards the developing markets. We see the establishment of a multipolar model, which launches a new wave of growth, first of all in the countries of the global south and east, and naturally in the Brics states. However, we still witness a significant crisis capacity, and it's not only about the geopolitical tension. What affects that is the continued growth of debt in the developed countries, the expanded practices of unilateral sanctions, protectionism, and unfair competition. As a result, we witness the fragmentation of international trade, the market of direct foreign investment, especially in the developing states. We see a high level of commodity price volatility. Due to inflation, the citizens' income and corporate revenues are dropping in numerous countries. We are not up to the task of complying with the UN Agenda in Sustainable Development to 2030, and the less developed countries are suffering from this the most. First of all, they're suffering from food and energy inflation. Speaking of the Brics economies, overall, they show a good level of stability, thanks to responsible macroeconomic and financial policies of our governments. The majority of the group states expect to see accelerated growth rates in the middle term. The average Brics economic growth in 2024-2025 would be 3.8% according to estimations, while the global GDP would grow by 3.2 or 3.3% according to estimates. The Brics GDP share in purchasing power parity at the end of 2024 0,7%, что уверенно превышает долю стран группы 7, эта доля составит 30%, а 30% было по итогам 2023 года, в 2024 будет чуть повыше. Тенденция к сохранению лидирующих позиций БРИКС в мировой экономике, как представляется, будет укрепляться. Прежде всего, в силу таких объективных факторов, как рост населения, накопление капитала, урбанизация и увеличение... such as population growth, the increased labor efficiency and the innovations. We see the increased capacity of our economies to use all the advantages of the new wave of global growth. In order to do that, our countries need to step up the technological cooperation in such areas as technology, education, efficient resource allocation, trade and logistics, finance and trade, and significantly increase the volumes of capital investment. In this regard, we suggest creating a new Brics investment platform, which would become a powerful tool to support our national economies and would ensure financial resources for the countries of the global south and east. Let me point out that this year our group has managed to agree on a number of initiatives aimed at solving the critical tasks of our common importance, in particular to increase the sustainability of supply chains and added value,
countering protectionism, to develop the e-commerce, to establish contacts through the special economic zones. We believe that the elaboration of a common position to establish more fair rules of the game in the global economy and the reform of the international finance system would be accelerated thanks to the launch of the special consultation mechanism of Brics on the matters of the WTO. We need to keep working together to promote balanced approaches towards the low-emission model of development for the global economy. Seguimos en Negocios Televisión con el foco puesto en la cumbre de los Brics en Kazán, comenzando la sesión plenaria presidida, como ven, precisamente por el presidente ruso Vladimir Putin, junto a los miembros permanentes, es decir, junto a Irán, a China, a Brasil, a Egipto, a Etiopía, todos los nuevos miembros que también se unieron en la última cumbre en Johannesburgo. Dice el presidente ruso que el centro de la actividad de los negocios está cambiando gradualmente hacia los mercados emergentes. Se está hablando también del PIB de los Brics, dice que va a crecer en torno al 3,8%, que será en torno al 3,8%, y además está proponiendo una nueva plataforma de inversión en torno a los Brics. Dice que la volatilidad de las commodities, del precio de las commodities en el mercado global es alto y que esto también es un punto a tener en cuenta en esta cumbre de los Brics. Seguimos escuchando al presidente ruso. In order to make sure we can establish the joint framework procedures of the pre-court settlement of the disputes. Let me remind you of our own initiatives to establish the Brics Investment Arbitration Center and the Convention on Settling Investment Disputes, which would increase the safety and security of the mutual capital investments. Over the entire Brics space, we currently have over 2,500 special economic zones. We believe it is important to establish direct links between the management teams of such territories with preferential or reduced rates, in order to make sure they can exchange their best practices in building logistics hubs, localizing the industrial production, and establishing the beneficial and competitive conditions for the investors. A number of BRICS states are the leaders in the production of grains, of beans and oil cultures and products of agriculture. Therefore, we suggest starting the grain exchange of BRICS, which would ensure fair and predictable price indicators for the commodity prices, keeping in mind its special role in ensuring food security. Implementation of this initiative will help us protect national markets from negative external influence, speculations and attempts to create artificial food deficit. Over time, we could think of transforming the grain exchange into a full-fledged goods exchange. Brics is making an undeniable contribution. Seguimos escuchando al presidente ruso incidiendo en esta idea, la idea de una plataforma de inversión global. Dice el propio Vladimir Putin que necesitan llevar a cabo un modelo de economía de baja emisión. Está también hablando de esta plataforma de pagos, esta plataforma de inversión que tendría el objetivo sobre todo de ayudar a las economías nacionales y sobre todo, dice, tanto al sur como al este global. Está añadiendo en estos momentos, también está realizando nuevas propuestas. El presidente ruso habla de una plataforma de cambio de granos. Dice que deben crear esta plataforma sobre todo para los países del sur global y que estaría de alguna forma defendiendo sus mercados nacionales de la interferencia extranjera, de la interferencia exterior. Seguimos escuchando las propuestas del presidente ruso en esta sesión plenaria de los BRICS. Certification mechanism. The Brics Competition Law and Policy Center has proven efficient. We believe it is useful to advance this work. In particular, we should launch an interstate platform on fair competition. Let me stress the successful meeting of heads and experts of tax services of BRICS countries that was held in Moscow. Colleagues put forward some useful ideas, namely to develop a website for tax cooperation among BRICS countries and establishment of an online platform for digital solutions of tax services. Russia suggested creating a permanent tax secretariat of BRICS on a rotation basis, increasing transport
transport connectivity requires particular attention because it gives us additional possibilities for growth and diversification of mutual trade. This year, we launched a regular dialogue on this issue. We built subgroups on transport and logistics under the Business Council. We are discussing such future-oriented projects as establishment of a permanent Brics logistics platform and a review of transport routes, as well as launching an electronic communication platform on transport, as well as establishment of a reinsurance pool. We've reached tangible progress in cooperation on public health care, facilitated by the October meeting of sectoral ministers. It set a long-term vector for work in the field of healthcare. We established a group on nuclear medicine that will promote cooperation in the field of production of innovative radiological medicines and diagnostics. St. Petersburg hosted a first Brics forum on nuclear medicine that has proven efficient. We've launched an integrated early warning system for prevention of risks of mass infectious diseases. Russia put forward an initiative to establish a research Brics network on public health care that should strengthen the national healthcare systems by means of exchanging advanced experience and expertise. We should further strengthen the potential of Brics Vaccine R&D Center and the Brics TB Research Network. On a separate note, I would like to mention the first edition of the Brics Medicine Journal. From now on, doctors, researchers and students have a possibility to publish their innovative ideas. Brics scientific and technical cooperation is making a contribution to overcoming the global digital divide, development of artificial intelligence and new advanced technologies. I would like to draw your attention to the Russian proposal on establishment of a Brics alliance in the field of artificial intelligence. It aims at regulating artificial intelligence technologies, in particular in order to prevent their unlawful use. In Russia, the business community has adopted a code of ethics in this field. Our Brics partners and other countries are welcome to join it. We welcome agreement on common approach to the creation of a system of scientific databases, as well as expansion of cooperation in the number of participants of the network university. Let me mention the decision to establish the Day of Geographer. From now on, it will be celebrated annually on the 18th of August. We have already held a scientific expedition to the national parks in Krasnoyarsk and region and Khakassia on that day. During the Russian chairship, we made a focus on development of cultural and humanitarian contacts. We held an international film festival and the cultural festival of Brics countries and established an alliance of national dancing cultures and an association of Brics Educational Film and Media Association. We've held large-scale sports games of Brics. This year, Kazan hosted the 5th edition of such games on 27 sports. For the first time, they were held in an open format. Not only Brics athletes participated, but also athletes from more than 80 countries of the world. These groups demonstrate that Russia has an up-to-date infrastructure and human potential to hold large global-scale sports events. In order to further develop the Brics Games, we suggest that we develop a special intergovernmental program and establish a... Seguimos escuchando al presidente ruso Vladimir Putin lanzando propuestas a sus socios en esta sesión plenaria con los miembros permanentes de los Brics, donde el presidente ruso, como estamos contándoles, está hablando de una plataforma de inversión para los Brics. Habla de alguna forma de protegerse ante las interferencias extranjeras y además está pidiendo en estos momentos una alianza para la inteligencia artificial. Dice que sería una alianza para regular y establecer normas éticas en la industria de la inteligencia artificial. Pendientes de esta sesión plenaria con propuestas por parte del presidente ruso Vladimir Putin sobre el intercambio de granos, la inversión global o, en este caso también, regulación sobre la inteligencia artificial. Seguimos escuchando a Putin. Distinguished colleagues, excellencies, thank you for your attention, and now I would like to give the floor to give you a chance to speak on the results of our economic and humanitarian cooperation. And first I give the floor to President of the
Oh, I'm sorry. He will join us virtually. So now I give the floor to President of the People's Republic of China. Your Excellency, President Vladimir Putin, colleagues. First of all, I wish to extend my warm congratulations on the successful opening of this summit. I also wish to thank President Putin and our host, Russia, for the thoughtful arrangements and warm hospitality. I'm confident that through our concerted efforts, this summit will not only illuminate the path for cooperation within the expanded Brics, but also mark the beginning of a new chapter in solidarity and cooperation of the Global South. As the world enters a new period defined by turbulence and transformation, we are confronted with pivotal choices that will shape our future. Should we allow the world to descend into the abyss of disorder and chaos, or should we strive to steer it back on the path of peace and development? This reminds me of a novel by Nikolai Chernyshevsky entitled What is to be Done? The protagonist's unwavering determination and passionate drive are exactly the kind of willpower we need today. The more tumultuous our times become, the more we must stand firm at the forefront, exhibiting tenacity, demonstrating the audacity to pioneer, and displaying the wisdom to adapt, to jointly open up a new chapter for the high-quality development of the Greater Brics cooperation. We should build a Brics committed to peace, and we must all act as defenders of common security. We humans are an indivisible community of security. Only by embracing the vision of common, comprehensive, cooperative, and sustainable security can we pave the way for universal security. The Ukraine crisis still persists. And China and Brazil, in collaboration with other countries from the Global South. Seguimos escuchando en este caso al presidente chino, a Xi Jinping. Toma la palabra después de estas propuestas por parte de Vladimir Putin. Está hablando el propio presidente chino, el propio Xi Jinping, de que el mundo está entrando en una etapa turbulenta. Dice además que hay que mantenerse fuertes en este sentido, que debe ser además un momento en el que la alianza debe unirse. Dice además que los Brics deben construirse en torno al pacifismo y ser un guardián de la seguridad común. Está hablando también en los últimos minutos de la propuesta que tanto China como Brasil han lanzado sobre el conflicto en Ucrania. Dice que el mundo ha entrado en un nuevo periodo de cambio que es turbulento y que los Brics deben ser un garante, en este caso del pacifismo, deben ser el guardián de la seguridad común. Seguimos escuchando a Xi Jinping. Unremitting efforts toward a comprehensive, just and lasting resolution of the Palestinian question. We should build a Brics committed to innovation, and we must all act as pioneers of high-quality development. As the latest round of technological revolution and industrial transformation is advancing at an accelerated speed, we must keep pace with the times and tenemos que mantener el ritmo. China has recently launched a China Brics Artificial Intelligence Development and Cooperation Center. We are ready to deepen cooperation. Estamos listos para profundizar la cooperación en innovación, para así poder aumentar los dividendos en el desarrollo. China establecerá unos recursos con un centro de investigación internacional, un centro especializado en los Brics y en el desarrollo de estos países, un centro para las competencias industriales de China
y una cooperación y una red de todos los sistemas tecnológicos de los BRICS. Esperamos la participación de todos los partidos interesados para tener una cooperación en todos los países de los BRICS. Deberíamos construir un desarrollo y debemos actuar como promotores del desarrollo sostenible. Es muy importante que todos los países de los BRICS abracen la transformación digital y verde, encontrar una producción de forma simplificada en la producción de, por ejemplo, las baterías de litio y así poder ofrecer un mejor desarrollo y potenciarlo. China está dispuesta a expandir esta cooperación de los países BRICS en las energías verdes y la minería verde y promover el desarrollo verde para así también aumentar la cooperación verde entre los países y desarrollar nuevas políticas en este sentido. Deberíamos construir un comité para la justicia de los BRICS y tenemos que actuar como líderes a la hora de reformar la gobernanza global. Las dinámicas internacionales están siguiendo unos cambios profundos, pero los gobiernos están muy por detrás desde hace mucho tiempo. Tenemos que liderar el multilateralismo y tener una gobernanza internacional con una contribución conjunta y unos objetivos conjuntos. Debemos asegurar que la gobernanza conjunta se guía por los principios de la justicia y apertura, además de la inclusividad, y aumentar la representación y la voz de los países del hemisferio sur. Los desarrollos actuales, con una reforma de la arquitectura estructural internacional, tendrían que tener un papel de liderazgo, buscando una cooperación financiera, con una conectividad de nuestra estructura financiera y además tener unos estándares de alto nivel de seguridad financiera. Tenemos que asegurar que el sistema internacional de pago refleja los cambios del escenario internacional. Tenemos que hacer que los BRICS actúen como defensores de las civilizaciones. Los países de los BRICS tienen un legado histórico que es muy importante que mostremos nuestro espíritu de abrazar y de inclusión a todo el mundo, para así poder desatar el potencial en muchas áreas como la educación, el deporte, para que así todas las culturas puedan inspirar a unos a otros e iluminar el camino hacia adelante para los BRICS. El último año propuse una iniciativa para la educación y la cooperación de Esta en el ámbito digital y me complace ver que se ha hecho realidad. China implementará un programa para fomentar la educación de los BRICS y abriremos unos centros de aprendizaje en los países de los BRICS durante los próximos 10 años y ofreceremos unas oportunidades de formación para más de 1000 administraciones con estudiantes y educadores. Esto será un paso tangible para poder promover esta educación en los diferentes países. Compañeros, China quiere trabajar con los BRICS para abrir unos nuevos horizontes y tener unas cooperaciones, construyendo un comité, luchando por un mejor futuro climático. Muchísimas gracias. Es muy importante para nosotros
Y no únicamente para los BRICS, sino que estoy seguro que la mayoría han seguido su presentación de forma con muchísima atención. Y ahora vamos con el presidente de Egipto, por favor. Muchísimas gracias. Señor presidente, en nombre de Vladimir Putin, el presidente de la República Federal de Rusia y de los diferentes gobiernos, miembros honorables, damas y caballeros, es un placer para mí estar hoy aquí y gestionar esta sesión para poder así intercambiar diferentes puntos de vista en esta reunión para poder promover la comprensión y los diferentes puntos de vista. Y ahora me gustaría ver los diferentes informes de los bancos de desarrollo con las mujeres, de negocios y todos los bancos. Así que, por favor, permitidme que respalde con mi total compromiso, incluyendo sus órganos para poder mantener la paz y la garantía a nivel internacional. Últimamente hay una crisis que nos ha demostrado cómo tambalea el orden internacional con todos los conflictos en todo el mundo. Además, el estado de polarización hace que la situación sea crítica. La gobernanza internacional muestra que está cambiando constantemente y esto no está únicamente limitado a los problemas políticos y económicos, sino que también al desarrollo de los países en vías de desarrollo, y son los que más padecen y no tienen capacidad para poder lograr su desarrollo y sus objetivos debido a los grandes costes que tienen. Y esta es nuestra prioridad para poder tener unos movimientos adecuados para poder así promover el desarrollo. Así que poner en marcha efectos y mecanismos efectivos para asegurar que haya una gestión sostenible de los países desarrollados. Participantes, damas y caballeros, el año pasado Egipto lideró el Foro de Desarrollo Sostenible, donde se hablaron de las transacciones bancarias y de las diferentes herramientas con las futuras cooperaciones entre los diferentes Estados miembros. Y esto es un papel clave para el Banco de Nuevo Desarrollo y así poder promover nueva financiación y poder financiar los nuevos proyectos en algunos aspectos como el transporte, el desarrollo urbano, energía verde. Damas y caballeros, sus honorables miembros, recientemente hemos visto que estamos intentando reforzar la cooperación multilateral para poder así dar respaldo a los países en vías de desarrollo, y por ello Egipto enfatiza su apoyo en su participación con los BRICS y en la cooperación y en la consulta, y para poder hacer frente a los retos que nos encontramos, como puede ser la economía, la seguridad alimentaria, la pobreza y la expansión de la brecha digital. Egipto siempre respalda la inversión, aumentar las divisas locales y poder así lanzar la inversión económica de diversos países, especialmente en la industria agrícola. Y estamos también abiertos a nuevas energías y apoyar al papel clave de los BRICS y de las mujeres en el papel del sector privado. Somos unos socios claves a la hora de poner en marcha estas nuevas políticas. Y antes de concluir con mi discurso, me gustaría volver a promover la cooperación entre los diferentes estados en ámbitos como la seguridad y para poder así lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señor presidente,
Antes que nada, por lo que hemos debatido en nuestra parte, ahora tenemos online al presidente de Brasil y es mi honor poder cederle la palabra. Tiene la palabra. Sus Excelencias, señor Vladimir Putin, me gustaría darles la enhorabuena por esta reunión de los Brics que tiene lugar este año. Aunque no estoy personalmente ahí en Kazán, me gustaría reconocer que es un honor para mí poder estar hoy aquí alzando la voz delante de todos los Brics y me gustaría darle la gracia a todos los miembros por su respaldo en el G20. Su apoyo ha sido esencial con las iniciativas para poder así reducir diferentes desigualdades. Nuestros países han puesto en marcha unas políticas sociales que pueden ser un ejemplo para el resto del mundo en los próximos años, como puede ser el problema del hambre. Y estamos listos. Y invito a todos, aunque no sean parte del miembro, a formar parte de esta iniciativa, porque aunque es una iniciativa de los G20, está abierta a todo el mundo. Estamos siempre haciendo frente al cambio climático. La responsabilidad recae sobre nosotros y en el cambio climático. Entonces es necesario que cumplamos nuestras promesas y reforcemos nuestras ideas. Nuestro futuro depende de la acción colectiva. Así que juntos podremos asegurarnos para poder tener una mayor ambición y lograr nuestros objetivos. Pero tenemos unas responsabilidades diferentes. La presidencia de Brasil quiere reafirmar nuestra lucha en un mundo que está polarizado y con unas fuerzas que no están equilibradas, para que todo el mundo, por ejemplo, tenga acceso a las medicinas, a las vacunas, como ocurrió durante la pandemia. Y ahora esto se está convirtiendo en el privilegio de algunos. Tenemos que reforzar nuestras capacidades en un marco que no sean exclusivos y que sean multilaterales, para no únicamente prevalecer con nuestros intereses privados. Juntos somos 3,6 mil millones de personas que forman parte de un mercado dinámico con una habilidad muy elevada. Representamos el 36% de un PIB mundial. Tenemos un 72% del planeta de los manglares. No obstante, los flujos financieros no son equitativos. Es un plan Marshall a la inversa que está dificultando el desarrollo de los países en vías de desarrollo. Estas dificultades tienen que ser combatidas con las instituciones. El Consejo de los Negocios continúan expandiendo sus negocios. Entre el 2023 vimos la importancia de las importaciones de Brasil. Además, también hemos creado la Alianza de las Mujeres del Negocio para así promover el impacto y el empoderamiento de las mujeres en el sector privado y luchar así también contra la desigualdad de género con un mecanismo de cooperación y unos bancos de desarrollo que establezca unas líneas de crédito en las divisas locales para poder así respaldar a las empresas locales. Y, por lo tanto, también estamos invirtiendo en la infraestructura que se necesita en este momento de transición. Además, ahora tenemos un portfolio de muchos proyectos por delante para financiar
33.000 millones de dólares. Este proyecto está diseñado para las instituciones, como contraposición a las instituciones que siguen fallando para respaldarnos. Tenemos que alinear en nuestras prioridades en lugar de centrarnos en las disparidades. Tenemos que centrarnos en la igualdad. Ahora es el momento de ir adelante, de crear un plan alternativo, de poder juntarnos unos países con otros. No se trata sobre nuestras divisas, sino que tenemos que asegurarnos que el orden multipolar está reflejado en nuestro sistema financiero de forma cautelosa y con unas medidas ajustadas. Tiene que tomarse ya y poner el plan en marcha, pero no lo podemos posponer. Encontraremos muchos enemigos por el camino, pero aquellos más vulnerables son los que tenemos que proteger. Lo que ellos necesitan es un trabajo decente y una educación accesible para todo el mundo, así mismo como la sanidad. Y esto lo dificulta la situación del cambio climático, que pone situaciones climáticas con sus vidas en riesgo. Como Erdogan ha dicho, Gaza ha sido ahora mismo convertido en uno de los mayores cementerios para niños y mujeres en todo el mundo. Y esto se está expandiendo ahora a Cisjordania. Y además también vemos la repercusión del conflicto en Ucrania. Tenemos unas herramientas con el potencial para ser globales y tenemos que restaurar nuestra capacidad para poder trabajar codos con codos con nuestros objetivos conjuntos. Por lo tanto, nuestra misión tendría que ser una cooperación más reforzada en el hemisferio sur. Espero que, hermanos y hermanas, nos veamos en la próxima cumbre para poder construir un nuevo capítulo de nuestra historia. Muchísimas gracias, presidente Putin, y gracias, hermanos y hermanas en Kazán. Gracias, señor presidente. Desde Brasil. Hemos pasado ahora el turno de Brasil y haremos lo que esté en nuestra mano para respaldarles y hacer que esta transición sea eficiente y que estemos en manos seguras. Ahora le paso la palabra al primer ministro de Etiopía. Vladimir Putin, presidente de la Presidencia de la Reserva Federal, damas y caballeros, distinguidos delegados, me gustaría expresar mi gratitud por estar hoy aquí a Vladimir Putin por hacer esta gran cumbre para poder debatir nuestros objetivos y cómo gestionar los retos que hacemos frente a día de hoy. Etiopía está lista para poder involucrarse en este multilateralismo en las condiciones adecuadas y poder así lograr una equidad. Estamos constantemente cambiando en una situación de crisis que requiere una sabiduría y un enfoque de nuestras medidas. Damas y caballeros, es crucial que el crecimiento de los países en vías de desarrollo esté bien gestionado y que no haya un sistema económico desigualitario. Los avances en nuestro marco económico a nivel internacional están aumentando la desigualdad, la inflación y el desempleo, haciendo un esfuerzo colectivo que sea necesario y más urgente que nunca. Necesitamos un plan para el cambio climático, mientras que la crisis está aumentando. El nivel de estos retos puede implicar una gran oportunidad para los Brics, con una voz colectiva que representa a la mitad de la población, con la mayoría de un PIB. Los Brics tienen el potencial de ser una fuerza transformativa con capacidad de cambio. Excelencias, el comercio
la inversión y el turismo puede reforzar el crecimiento económico, no únicamente que beneficie a nuestros Estados miembros, pero sino que también a los demás. Y además puede ser la clave para la cooperación y la solidaridad para poder gestionar los retos mundiales. Tenemos que aprovechar nuestros potenciales para poder así lograr las ganancias económicas que puedan sostener a nuestros pueblos, aumentar la cooperación, el desarrollo de la inteligencia artificial, que también es importantísimo. Respaldo lo que ha dicho el presidente Vladimir Putin en esta cuestión. Además, a pesar de las consideraciones de los Estados miembros para un nuevo banco de desarrollo que puede servir como un sistema financiero alternativo con unos proyectos que son cruciales para nuestro desarrollo. Creo que los Brics están posicionados de forma clara para poder así respaldar el multilateralismo. Juntos podemos hacer unas reformas que gestionen los problemas de las naciones en vías de desarrollo y asegurarnos que sus voces se escuchan. Etiopía particularmente. Dice que necesitamos reformar el Consejo de Seguridad y necesitamos una mayor representación de África en el Consejo de Seguridad. Esto no es únicamente sobre la representación, es sobre justicia, equidad y asegurar de que nuestras coaliciones pueden contribuir a la gobernanza internacional. Ethiopia exemplifies the practical relevance of our partnership, embodying the hope and potential that Brics represents. Our nation, now the third largest economy in sub-Saharan Africa, is endowed with a young and dynamic workforce, vast arable land, and abundant renewable energy resources. These assets present unparalleled opportunities for investment and trade, and our ongoing macroeconomic reforms have unlocked new avenues for growth. Our Green Legacy initiative, which mobilized our citizens to plant 40 billion seedlings in 6 years, stands as a testament to our commitment to sustainable and climate-resilient economic growth. Ethiopia is equally committed to ensuring food security, having become the largest wheat producer in Africa through enhanced productivity. Our investments in smart cities and tourism development highlight our cultural and historical richness, drawing visitors from around the globe. Therefore, I renew my call for strong intra-Brics economic cooperation across sectors such as manufacturing, agriculture, energy, tourism, and importantly, artificial intelligence. As I conclude, let me assure you, Excellencies, of Ethiopia's unwavering commitment to actively participate in realizing our shared vision for a brighter future. Let us ensure that our partnership not only addresses our immediate challenges, but also lays the groundwork for a more equitable and inclusive multilateral world. I thank you. Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр. Thank you, distinguished Prime Minister. You attracted our attention to our priorities. Now I pass the floor to the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Your Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, congratulations to President Putin for the excellent organization of the 16th Brics Summit. And once again, a warm welcome to all our new friends who have joined Brics. In its new
expanded formation, BRICS accounts for 40% of the world's humanity and about 30% of the global economy. In the last nearly 2 decades, BRICS has achieved many milestones. I'm confident that in the times to come, this organization will emerge as a more effective medium to face global challenges. Friends, I would also like to convey warm greetings to Her Excellency Dilma Rousseff, President of the New Development Bank. In the last 10 years, this bank has emerged as an important option for the development needs of the countries of the global south. With the opening of GIFT, or Gujarat International Finance Tech City in India, as well as regional centers in Africa and Russia, have boosted the activities of this bank. And development projects worth about $35 billion have been sanctioned. NDB indeed should continue to work on the basis of the demand-driven principle. And while expanding the bank, ensuring long-term financial sustainability, healthy credit rating, and market access should remain a priority. Friends, in its new expanded format, BRICS has emerged as an economy of more than $30 trillion. The BRICS Business Council and the BRICS Women Business Alliance have played a special role in increasing our economic cooperation. This year, the consensus reached within BRICS on WTO reforms, trade facilitation in agriculture, resilient supply chains, e-commerce, and special economic zones will strengthen our economic cooperation. Amidst all these initiatives, we should also focus on the interests of small and medium-scale industries. I'm pleased that the BRICS Startup Forum proposed during India's presidency in 2021 will be launched this year. The Railway and Research Network initiative taken by India is also playing an important role in increasing logistics and supply chain connectivity among BRICS countries. This year, the consensus reached by BRICS countries in collaboration with UNIDO to prepare a skilled workforce for Industry 4.0. Seguimos pendientes, como ven, de esta sesión plenaria de los BRICS, compareciendo ahora el primer ministro de India, Narendra Modi, hablando precisamente sobre la fortaleza de la alianza. Dice que representan el 40% de la población mundial y también el 30% de la economía. Estaba hablando de lo que ocurrió en la presidencia de India en 2021 y también, pues en este caso, hablando de las nuevas iniciativas que se proponen en esta cumbre en Kazán. La propuesta que ponía sobre la mesa hace escasos minutos el presidente ruso Vladimir Putin sobre una plataforma de inversión global. Seguimos escuchando a Narendra Modi. For the BRICS Open Carbon Market Partnership under Russia's presidency. In India too, special emphasis is being laid on green growth, climate-resilient infrastructure, and green transition. Indeed, India has taken up several initiatives like the International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, Mission Life, that is Lifestyle for Environment, Ek Peड़ Maa Ke Naam, or a tree in the name of your mother. Last year, during COP28, we started an important initiative called Green Credit. I invite BRICS partners to join these initiatives. Special emphasis is being laid on the construction of infrastructure in all BRICS countries. In India, we have established a digital platform called
the Gati Shakti portal to rapidly expand multimodal connectivity. This has helped in integrated infrastructure development, planning and implementation, and has reduced logistic costs. We'll be happy to share our experiences with all of you. Friends, we welcome efforts to increase financial integration among Brics countries. Trade in local currencies and smooth cross-border payments will strengthen our economic con los pagos cooperation. transfronterizos, que podrá reforzar nuestra fortaleza económica. Con el UPI, el nuevo sistema financiero podría ser todo un éxito y se adopta en muchos países. El año pasado, durante el UIY, con su excelencia Mohamed VI, se lanzó este plan y esperamos complementar con otros amigos como India y otros amigos del Brics. Nuestra multipolaridad y nuestra cooperación es nuestra fortaleza. Y esto nos va a ayudar a tener un futuro mejor y más brillante a las generaciones futuras. Le doy las gracias a todo el mundo por todas las aportaciones y contribuciones al debate. Como también me gustaría darle las gracias al presidente Lula. India le dará su respaldo completo por el éxito de su presidencia. De nuevo, muchísimas gracias al presidente Putin y a los diferentes líderes. We all talk about the need to ensure high rates of economic growth, and you managed to do that. Muchísimas gracias a todo el mundo. Le damos la enhorabuena por estos resultados con el 75% del PIB, que es un ejemplo para todos nosotros. Y muchísimas gracias por sus iniciativas. Ahora le doy la palabra al presidente de Irán. In the name of God, the beneficent, the merciful. Your Excellency, Mr. Su Excelencia, señor Putin, honorable presidente de la Federación Rusia, distinguidos miembros de los Estados Brics, damas y caballeros, excelencias, hoy hemos convenido la primera cumbre de la expansión de los Brics para promover una seguridad y la prosperidad tras una época difícil, para poder combatir el unitarismo que sigue amenazando los cimientos de la paz mundial y la cooperación durante las 3 décadas con este sistema bipolar que se ha hecho rotundamente claro que los poderes occidentales han puesto en jaque a la democracia y a la paz. Y esto únicamente puede ser logrado con los caminos que ellos diseñan. El problema de esta visión monopolista ha aumentado el terrorismo y los problemas y además más sanciones económicas y políticas. Según las estadísticas, Estados Unidos únicamente ha puesto 3 veces más sanciones que la mayoría del resto de países durante estos últimos años, durante esta última década. Este unitarismo
ha sido el resultado de muchas guerras y los problemas en un Líbano y una Palestina ocupada. Esto ha significado una oportunidad para la comunidad global para poder aprovecharse de estos poderes. In the early years following the establishment of Brics, or the new payment systems independent of dollar need be strengthened. The independent countries can no longer indemnify the United States for its unsound financial policies or its failure to combat systemic corruption in its financial sector. The world today faces numerous challenges, including food security, climate change, debt crises, the North-South divide, to name a few. Addressing these issues, which have disproportionately exposed the developing countries and the global... Escuchamos al presidente iraní Masoud Pezeshkian hablando de las sanciones de Estados Unidos, hablando también sobre que Occidente ha puesto en jaque la democracia y la paz. Dice que Estados Unidos ha puesto 3 veces más sanciones que la mayoría del resto de países en la última década. Dice que los Brics deben combatir la corrupción sistémica y que precisamente estos pagos en monedas locales, este sistema de pagos que proponía Vladimir Putin, pueden ser una solución. Seguimos escuchando a Masoud Pezeshkian. We believe in Brics' ideals of reforming global governance, multilateralism, promoting peace, security and inclusive economic growth, and fostering transparency and democracy in global financial institutions. For its part, the Islamic Republic of Iran will make every effort to ensure that Brics, aloof from politicization and geopolitical conflicts, successfully navigates the tasks of reforming the global economic governance structure and creating alternative opportunities for the development and prosperity of the global South. With the inclusion of new members, Brics institutions such as the new Development Bank and the Contingency Reserve Arrangement ought to assume greater responsibility for financing member countries' projects and addressing payment imbalances. Guided by the core principles of sound competition. Escuchamos de nuevo al presidente de Irán. Dice que creen en los ideales de los Brics para reformar la gobernanza global. Sobre todo dice que los objetivos son promover la paz y la democracia. Dice además que Irán va a hacer esfuerzos para crear alternativas para los países en desarrollo y que con la inclusión de los nuevos miembros, también con el nuevo Banco de Desarrollo, tienen el objetivo de promover estos planes de los países del sur global, de los países en desarrollo. Seguimos escuchando a Pezeshkian. The growth of the level of economic cooperation, including the volume of investment and mutual trade among Brics members, can be used as a benchmark to annually assess the degree of Brics' success or failure. To this end, it is imperative that a center for collecting, aggregating, and evaluating member states' economic data be established. Such a center can pursue multiple objectives, from collecting customs data, and it can to creating, tracking and tracing systems for products, establishing a common digital platform for registering and exchanging tax data, and shared data platforms for financial and commercial analysis using data mining and artificial intelligence technologies. It can help operate
transit routes which will reduce delivery delays, and these are topics that merit more attention in BRICS decision-making. As I conclude, I should like to express my appreciation to the people and government of Russia for organizing this summit and for having taken on the weighty responsibility of presiding over BRICS in 2024. Once again, I would like to underline that achieving widespread and global economic prosperity and development goes through universal peace and security. Yet, what we are witnessing today in Palestine and Lebanon is the deepening of the footing of war and violence through disregard for the fundamental rights of the peoples, who want nothing more than the right to sovereignty over their ancestral lands. The continuation of the ongoing situation will indubitably continue to push the world closer to the risk of widespread insecurity and war. Therefore, I call on all the distinguished members of this valuable and influential BRICS to marshal all their collective and individual capacities to introduce change to the situation, to put an end to war in Gaza and Lebanon, and to reduce tensions in our region. Thank you, and I look forward to seeing you again. Thank you, Mr. President. You mentioned very important things, namely, it is our common goal to ensure broad cooperation in the interests of the global. El presidente iraní Masoud Pezeshkian, hablando sobre la situación en Oriente Medio, dice que los BRICS están contribuyendo a la paz y la seguridad global. Dice además que lo que se está viendo en estos momentos, tanto en Gaza como en Palestina, va contra el derecho internacional. Dice que la continuación de esta situación va a empujar a una guerra regional y que el foco en estos momentos está en poner fin a esta guerra, poner fin a las tensiones en Oriente Medio. Escuchamos ahora al presidente sudafricano, escuchamos ya a Cyril Ramaphosa. By thanking President Putin and the people of Russia for hosting this, the 16th BRICS summit in this beautiful city of Kazan. It is fitting that we hold the BRICS summit in a city that is so rich in heritage and culture as we embrace this new chapter in BRICS as an expanded family of countries equally rich in history, culture, and capability. Our story as the BRICS countries is a story of solidarity, of mutual respect and mutual benefit. BRICS is an inclusive formation that has the ability to change the trajectory of the global South. To do this, we must realize the full potential of our economic partnership to ensure sustainable development for all and not just for some. We must undertake bold steps towards a mutual, shared, and equitable prosperity for all. Like most of the world, South Africa desires the smooth operation of supply chains, trade, tourism. Escuchamos a Cyril Ramaphosa, presidente sudafricano, hablar sobre la historia de los BRICS. Dice que su historia como alianza es una historia de solidaridad, respeto mutuo y beneficios mutuos. Dice además que los BRICS son una alianza que tiene el fin de cambiar el futuro del sur global y que su objetivo es asegurar el desarrollo no solo para unos pocos, sino el desarrollo para todos los países. Seguimos escuchando a Ramaphosa. En las economías emergentes. Espero ver el informe que nos dará una idea a los gobiernos y a los bancos centrales el uso de las divisas en el comercio internacional entre los Estados miembros y los socios de comercio. Hace unos días, las entidades de negocios que se reunieron en Moscú honoraron este liderazgo de estas membresías que ofrece unas oportunidades tangibles para el comercio en nuestro país y en los BRICS. Nuestras empresas en Sudáfrica están centradas para gestionar las prioridades de nuestro país
y una economía y un crecimiento de esta de forma inclusiva. Para nosotros, crecimiento inclusivo significa priorizar a las mujeres que lideran los negocios y, por lo tanto, respaldamos la alianza de las mujeres para poder así desarrollar y aumentar el crecimiento de las mujeres y de la sostenibilidad de sus negocios. Mientras buscamos unos objetivos y unas soluciones de desarrollo, tenemos que también gestionar los retos que nos traen las posibles catástrofes del cambio climático y, por lo tanto, Sudáfrica está comprometida para poder ajustarse a estos nuevos cambios, para reducir las emisiones globales, guiados por los principios de quórum, pero también de las responsabilidades diferenciadas y las capacidades diferentes. Nuestros países siguen viéndose impactados por el cambio climático y nosotros quizás somos los que más afectados nos vemos por el cambio climático. Tenemos un compromiso climático y tenemos que asegurarnos que hay una transición equitativa. The objectives of the Brics Strategy for Economic Partnership 2025, we must further explore pathways to unlock opportunities and address challenges confronted by micro, small, and medium-sized enterprises that operate in Brics countries. We must intensify cooperation amongst Brics members by launching common development programs in the fields of exports, industrial cooperation, and technology exchange. We have called for the recalibration of trade rules to enable industrialization. The WTO must be reformed. We must enhance beneficiation of Escuchando al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, habla de que los países BRICS deben intensificar la cooperación, sobre todo se refiere a las exportaciones, también al intercambio de tecnología, y sobre todo habla de recalibrar las reglas del comercio mundial. Seguimos escuchando al presidente sudafricano. The unique role that is played by the new development bank as a multinational development bank is pivotal to the development aspirations of our group and emerging markets and developing economies at large. We commend the work that is being done and progress that is being achieved by the New Development Bank under the excellent leadership of our dearest sister Dilma Rousseff. It is one of the finest examples of the value of the BRICS group because it is supporting the growth and development of countries of the global south. And this is a great strength. And as Seguimos escuchando al presidente sudafricano hablando sobre los mercados emergentes, sobre las economías en desarrollo, cómo están relanzando estas economías. Dice que se ha conseguido un gran desarrollo, un gran progreso con el nuevo Banco de Desarrollo. Precisamente veían antes en sus pantallas a Dilma Rousseff, a la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Dice que esto pone en valor a la alianza, pone en valor al bloque y sobre todo cómo están contribuyendo a desarrollar las economías emergentes. Seguimos escuchando a Cyril Ramaphosa. Of great concern, we must continue to insist that there should be a ceasefire with immediate effect and that there should also be recognition for the self-determination of the Palestinians.
We have achieved progress on a number of areas, and this level of progress that we have achieved must encourage us and inspire us to do more. And it must also make BRICS to become an even more effective instrument for global peace and for global progress at all levels, economic and otherwise. I thank you. Thank you very much, Mr. President. Thank you for pointing out the challenges for the global south. We all agree that we need to fight against climate change, but we cannot agree with you that no one should be allowed to use this for their own selfish interests or the interests of certain groups. You said that rightfully. Thank you very much for that. And now I would like to give the floor to the Minister of Foreign Affairs of the United Arab Emirates. Excellency President Vladimir Putin, the President of Federal Russia, Excellencies, we meet today at a historic moment that requires us all to think about the future in a different manner. We don't meet here for only dealing with the current challenges, yet to forge a roadmap for a brighter, sustainable future, fulfilling the aspirations of our populations. What is distinguishing about this juncture that the sustainability shapes the future of the upcoming economy. It has been clear that economic growth is no longer associated with the traditional patterns, yet on our potentialities and capabilities for innovation and adoption of new technologies, in addition to rethinking of how to tap the current opportunities. Our economy today is in need of new drivers, and to think beyond current challenges and explore new solutions that would forge the global scene in a different manner that ensures growth, prosperity on one hand, and sustainability and fairness on the other hand. Ladies and gentlemen, UAE believes that the modern economy must be resilient, diversified, and based on innovation. Over the past decades, we built an economy based on diversification and openness to the world. Nonetheless, we realize that success is not only on present, but however it rests on the future and adoption of new approaches serving our interests and the interests of our population and forthcoming generations. Egypt takes a pride that it has realized specific shifts in different sectors like aviation, technology, and logistics, as it hosts as well a number of the prominent strategic events at the international level, representing basic platforms for the enhancement of the international economic dialogue, especially pertinent to green and sustainable economy. The green economy represents today one of the basic anchors and pillars for the attainment of sustainable development. In the UAE, we see that such a diversified economy is an opportunity for strengthening growth, economic growth. UAE invested in the renewable energy, wind energy, and other sources of energy
energy, and we hope to enhance the capacity of the energy, natural energy, and the green economy is part of our vision for a sustainable future that respects the environment. Excellences, through the comprehensive economic partnership, SIBA, UAE strengthens its initiatives and creates new economic opportunities. Such conventions are major pillars in our external economic policies. It allows us to open new markets and increases our economic competitiveness in the global markets. They also enhance our cooperation with our partnerships in the interest of the benefit of everybody. In UAE, we believe that the developmental partnership is the key to sustainable development, and we endeavor to expand such partnerships, and we also increasingly focus on the economies which contribute to green economy. Ladies and gentlemen, in the conclusion of our today's meeting, chaired by Excellency President Vladimir Putin, we assert that the joint communique that will be issued would be a very important step to our strengthening our collaboration and advancing and moving forward towards facing the future collaboration and achieving our joint goals. Thank you. Thank you so much. United Arab Emirates are very responsible when it comes to resolution of our common tasks. We have had lots of opportunities to discuss it with President of the United Arab Emirates, in particular during his most recent visit to Russia. Now I give the floor to President of the New Development Bank, Madam Rusev. I would like to salute the President of the Russian Federation, Mr. Vladimir Putin, for his warm welcome and for the excellent organization as the host of the Brics summit, and for allowing us to come to this magnificent city in a very developed region in Russian, which is the city of Kazan, in the Tatar region. I'd like to greet all the other presidents here in attendance, as well as the heads of delegation and prime ministers. Ladies and gentlemen, over the next few months, important events are going to have an effect on the world economic panorama. After the central bank in the US cut interest rates in mid-September, the world is watching a new cycle where interest rates are being reduced, and once more friction is provoked and triggered by the predominance of these policies over the rest of the world. The future pace of this interest cuts is completely independent of the trajectory of the work market or inflation in the US, what shows the lack of control that most countries have on its own interest rate trajectory, exchange rate trajectory. In Europe, the economy is frail, and other events continue to fire on the continent. The level of worry may be seen by the European Central Bank's decision last week of reducing interest rates for the third time this year. Therefore, we can see that there is a strong push for this stilled growth. However, global South countries in Asia, Middle East, Africa, and Latin America, particularly countries in Asia and the Middle East, they have been responsible for the improvement as far as international economic financial conditions of all the peoples. Now, at the geopolitical level,
the dramatic situation in Palestine in the Middle East continues to be a core point as far as our concern is concerned, particularly for the fact that the death of children and women. Pendientes de las declaraciones de la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, de Dilma Rousseff, pendientes de esta cumbre de los Brics, mirando a los discursos de los principales líderes mundiales. Pueden seguir esta comparecencia en nuestro canal de YouTube. En paralelo, nosotros vamos ya a las noticias.